Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Santo es el Señor, aleluya. Tenemos que acostumbrarnos a darle la gloria Amén. a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque hemos nacido para darle la gloria a Dios. Amén. Quiero intentar ser breve, aunque es difícil. Hoy tengo un mensaje para la iglesia. Aleluya. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Gálatas, Padre eterno, en el nombre. al capítulo 3. Vamos a leer versículos 13 y 14. Esta va a ser la trama del mensaje. Esta va a ser la base argumentativa de esta predicación. Dice el libro de Gálatas en el capítulo 3, versos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Eterno, yo en el nombre de Jesucristo vengo delante de tu presencia. Me humillo a ti, Señor, y me dispongo, Señor, a compartir esta palabra que tú has traído a mi vida, Señor. Me dispongo, Señor, a traer esta enseñanza en este lugar, y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo tome dominio y control de mi mente, de mi corazón, de mi boca, Señor, de mi pensamiento, para que, Señor, la palabra, Señor, sea de bendición para todo el que la oye, Señor, para todo aquel que la pone en un lugar correcto, Señor, donde la semilla pueda dar fruto, Señor, al 100%, donde la semilla, Señor, pueda traer bendición y abundancia de vida, Señor, a cada uno de los que ama y teme tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Todo lo pongo en tus manos y delante de tu presencia. Amén y amén. Bien, mis hermanos, dice entonces: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así que es necesario plantearse la primera pregunta: ¿cuál es la maldición de la ley? Si tú vas al libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, allí encontrarás tú las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Porque quiero decirte que la ley fue dada a Moisés. La ley fue dada por Jehová a Moisés. Pablo dice acerca de la ley que no es de ninguna manera mala. La ley es buena. Amén. Sin embargo, el hecho de que el hombre no pudiese encuadrarse en la ley, entrar dentro de lo establecido por Dios, eso lo llevaba a muerte y a condenación. Entonces, veamos,
si nosotros, no voy a ir a todo el texto, porque esto se ha enseñado aquí, se ha hablado acerca de la obediencia y la desobediencia, y el resultado, aquí es donde tú encuentras esto que dice en el verso 16, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Yo sé que ya leyéndote eso tú vas a recordar a qué me refiero. Así que voy a declarártelo muy sencilla y específicamente. ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es muerte. Y no es una muerte física, porque cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, no vieron muerte física instantáneamente. Lo que ellos encontraron es una muerte espiritual que los llevaba a estar apartados de Dios. Muerte es apartarse de Dios. Por eso, cuando Jesús fue aquel muchacho que quería ir a enterrar, dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Porque el único vivo por la ley era Cristo. El único que se enmarcó y se encuadró dentro de lo establecido por Dios fue Jesucristo. Amén. Todos los demás habían pecado y estaban destituidos. ¿De qué? De la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que muerte, apartado de Dios. ¿Y sabes qué es lo que sucedió, no? Dios los echó fuera del Edén. Pero déjame decirte algo. Si tú lees Génesis, verás que el pecado del hombre no apartó definitivamente a Dios del hombre. ¿Por qué te digo esto? Y luego lo vamos a ver, pero tú puedes ver allí cuando Caín y Abel presentan su ofrenda delante de Dios, dice la palabra que Dios habló a Caín. Y nosotros vemos a lo largo de la escritura muchas manifestaciones de Dios para con los hombres antes de que Dios podemos decirlo de alguna manera, se invisibilizara para el hombre. Por el pecado que el hombre había contraído en su vida. Luego vamos a ver eso. Pero ahora déjame decirte, muerte, pobreza, enfermedad, fracaso, miseria, todas estas cosas están relacionadas a la maldición de la ley. 3 de ellas son las principales: muerte, pobreza y enfermedad. Porque estos versículos de Deuteronomio capítulo 28 declaran: maldita tu canasta y tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre. Todo esto habla de miseria, de muerte, de enfermedad. Más abajo dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Entonces vemos que el patrón de la ley, la maldición de la ley, es muerte, es pobreza, es enfermedad. Eso es la maldición de la ley. Entonces volvamos al libro de Gálatas. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y ya hemos visto la maldición de la ley. Ahora quiero que vayas rápidamente al libro de Juan, al capítulo 10, versículo 10. Lo acaba de decir la sierva parada sobre este lugar, pero también ayer lo declaró el siervo en el devocional de la noche. El diablo, él vino para matar, para hurtar y destruir. Matar, hurtar y destruir. Y la maldición de la ley es muerte, pobreza y enfermedad. Miseria, fracaso, todas estas cosas se asocian a la ley. Pero, vaya casualidad que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Ahora,
¿Cómo te va a matar el diablo? Te lo voy a explicar. No quiero que te confundas. Porque sabes que la muerte física es una manifestación de la muerte espiritual. Nosotros no morimos. Amén. Nosotros no morimos porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Los que mueren en Cristo duermen. Entiéndelo. Cristo es la vida en mí. Lo que sucede es que hay una manifestación física del pecado de Adán en nosotros. Pero así como hay una manifestación física, una consecuencia del pecado de Adán, también hay una manifestación física de la bendición de Jesucristo. Una manifestación física de la vida de Cristo en nosotros. Si por Adán morimos, por Cristo vivimos. Amén. Entonces hay dos manifestaciones físicas que pueden ocurrir en un ser humano. Una manifestación física es la muerte, cuando la persona muere, pero esa muerte viene por la muerte espiritual. Y luego la salvación, la sanidad, la vida de resurrección de Cristo que viene por la vida de Cristo en nosotros. Vida que recibimos cuando confesamos a Cristo, cuando recibimos a Cristo. ¿Por qué es tan importante que cuando tú llegas a alguien del mundo, tú hagas que él confiese a Cristo, que él crea en Cristo, que él ame a Cristo? Esto es fundamental, porque a partir de allí, esa persona se vuelve apta para manifestar la vida de Cristo. Aleluya. Vamos a continuar. Pretendo tomar poco tiempo, pero no vamos ni por el 15%. Así que, vamos a seguir aquí. Cristo nos redimió. Esto merece toda una explicación. Redimir. Y la vamos a ver hacia el final. Voy a utilizar el final para explicar esto. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Otras traducciones traducen: maldito todo el que es colgado en un árbol. Mira, mi hermano, por el árbol de la vida, por un árbol, el hombre cayó en pecado. Y ahora vemos muerte por un árbol y vemos vida también por un árbol. Esto no es parte del mensaje, pero son estas cosas que te sorprenden. Y créeme, el diablo es un imitador talentoso. Es un imitador talentoso. ¿Sabes que así como el pueblo de Israel esperaba a su Mesías, los que están a servicio del padre de mentira esperan un Mesías? La manifestación del anticristo viene como resultado de una imitación, por supuesto, opuesta de lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Por eso dice la palabra que Él hará grandes señales. Hablando del anticristo, Pero está escrito aquí en la palabra para que tú no caigas en el engaño. Para que tú no te transformes en un hijo de mentira. Para que tú no seas un fariseo más. Vamos a seguir. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Para que en Cristo Jesús, dice el verso 14, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Vamos a separar esto en dos partes. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Tenemos que ir a Génesis capítulo 22, verso 18. Vamos a ir rápidamente.
Génesis capítulo 22, verso 18, dice la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Déjame decirte y contextualizarte un poco. Abraham estaba siendo puesto en una prueba. Dios le dice: dame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo, el que yo te di, sacrifícamelo. Él es puesto a prueba. Él es puesto a prueba. ¿Sabes? Abraham iba, y esto lo hemos predicado antes aquí en este lugar, iba a sacrificar a Isaac. Él ya había tomado el cuchillo y estaba listo para introducirlo en su niño, en su hijo. Y Dios le dice: porque obedeciste, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. ¿Y sabes qué? Hay algo. La obediencia siempre va a propiciar la bendición. Pero hay algo que tenemos que ser capaces de ver. Cristo es la simiente de Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y es por medio de Él que recibimos ¿qué cosa? Vida, y vida en abundancia. Dice el libro de Juan capítulo 10, verso 10, dice que el enemigo vino, Satanás, el diablo, vamos a llamarle por su nombre. Él vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Wow. Entonces, empezamos diciendo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Lo que implica que entonces Él nos ha puesto en un lugar diferente donde ya no hay muerte. Él nos ha privado, por así decir, de la muerte. Nos ha hecho libres de la muerte. Nos ha hecho libres de la enfermedad. Nos ha hecho libres de la miseria. Nos ha hecho libres de la pobreza. Porque esa es la maldición de la ley. Seguramente tú estás allí haciéndote esa pregunta. Seguramente tú estás haciéndote esa pregunta. ¿Por qué entonces hay muchos cristianos miserables, pobres, enfermos? Déjame, que ya vamos a llegar allí. De Cristo recibimos vida, abundancia y salud. De Cristo recibimos vida, abundancia y salud. Vamos a ir a primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Recuerdas lo que dijimos acerca de la bendición de Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones. En tu simiente. Y aquí el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido, escucha, nacido de Dios,
no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo. Cristo permanece en mí. Por eso es que soy nacido de Dios. Porque la simiente de Dios habita en mí. Amén. Ahora, hay dos cosas que quisiera destacar aquí. Quiero que en el libro de Gálatas, porque te dije al principio que nos vamos a mover aquí. Nos vamos a mover aquí. En el libro de Gálatas, quiero que vayas y avances hasta el verso 18. Porque el verso 18 dice algo muy interesante. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y esto es sumamente importante. Porque nosotros no heredamos por ley. Amén. Nosotros heredamos por la promesa. Pero tú me dirás, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué por la promesa? Mira, lo vamos a poner de esta manera. Cuando yo podría leerte aquí para utilizarlo, pero déjame explicártelo. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, aún no había ley. La ley que fue dada a Moisés fue dada más de 400 años después. Luego de que viniera esclavitud y de que Egipto estuviera sobre el pueblo y los tuviera en cautiverio. Luego de todo eso hubo libertad, pero déjame decirte algo, la promesa vino mucho antes. La promesa es, en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa. Ahora, imagínate que luego llegó la ley para que el pueblo estableciera patrones de conducta que permitieran al pueblo tener armonía, reconciliación de cierta forma con Dios. La palabra dice, si por la sangre de un cordero son expiados los pecados, ¿cuánto más poderosa es la sangre de Cristo? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra herencia? No heredamos por la ley. Y es necesario que hagamos esta salvedad. Quiero que vayas al libro de Génesis, porque esto te va a permitir tener un poquito más de claridad acerca de esto. Vamos a compartir muchos textos, pero créeme que estos textos son fundamentales para que se comprenda el principio bíblico de esto. En Génesis capítulo 15, verso 3 al 4 dice la palabra del Señor. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Entiendes? Nosotros no heredamos la bendición de Dios por la ley. Yo no te estoy diciendo que porque estamos en la gracia, abunda el pecado en nuestra vida. Yo te estoy diciendo que tú tienes un lugar que Dios ha establecido para tu vida. Y va a quedar claro al final de este mensaje. Y si no te queda claro, lo vas a tener que escuchar otra vez. Y otra vez hasta que te quede claro. Porque tú tienes una responsabilidad. Y tienes que ocupar el lugar que Dios te ha permitido, enviando a su Hijo.
a padecer por ti y por mí, por nuestra culpa, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Dios nos quería reconciliar consigo mismo y envió a su Hijo porque no había mejor pago. No había nada que pudiera hacer el hombre para redimirse a sí mismo. Así que Dios, Él mismo fue. Así que vamos. ¿Sabes? Ismael era tan hijo de Abraham como Isaac. Pero ¿sabes? Dios le dice, mira, no te heredará este. Yo he puesto la herencia sobre tu hijo. Es en Isaac en que está la promesa. Mira, los dos son sangre de tu sangre. Pero la promesa está sobre tu hijo Isaac, no sobre tu hijo esclavo. Está sobre tu hijo Isaac. Yo te di promesa a ti, pero también a Sara. Tú eres una sola carne con ella. La promesa está en Isaac. La simiente está puesta sobre Isaac. Cristo es descendencia de Isaac. ¿Sí? Pero vamos a dejar eso allí. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Pero, y eso da para otro mensaje, también viene de la simiente de Abraham por Isaac. Y si tú analizas todas las generaciones que están allí en el libro de Mateo, si yo no me equivoco, tú vas a ver que llega exactamente hasta Cristo. Pero no vamos a irnos de tema. El verso 14 decía, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué promesa? Porque tú lees y dices, bueno, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa del Espíritu Santo? ¿Cuál es la promesa del Espíritu Santo? Y para eso te tienes que ir al libro de Juan, al capítulo 14. No tienes que buscarlo. Yo voy a leerte todos estos textos. Yo lo que quiero es que tú te vayas convencido. Dice, el capítulo 14. Si me amáis, el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Entonces tú empiezas a entender un poco más. Tú empiezas a comprender un poco más de qué se trata estos dos versos del libro de Gálatas. Tú empiezas a entender esto de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él quitó la muerte, la enfermedad, quitó la miseria, quitó la pobreza. Él trajo vida y vida abundante para que nosotros recibiésemos la bendición de Abraham, que en él serían benditas todas las naciones, que la bendición sería una bendición que nos llevaría a vida abundante, a abundancia, a salud. Pero no podemos dejar de ver esto. ¿A fin de qué? Mira. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin de esto? ¿Cuál es el fin de que Él nos redimiera de la maldición de la ley para, en la promesa, hacernos herederos? ¿A fin de que, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu?
es a través de la promesa del Espíritu Santo que hemos recibido por la fe en Cristo Jesús. Y podemos cambiar maldición en bendición. La maldición puede ser cambiada en bendición por la fe en Cristo. Pero yo te dije al principio que en el momento en que nosotros recibimos a Cristo, nos volvemos aptos. ¿Para qué? Aptos para recibir al Espíritu Santo. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante recibir al Espíritu Santo? Porque si no, tu vida no dará testimonio de la vida de Cristo. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, lo que ocurre es que el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida para hacer efectiva la promesa, para que por medio del Espíritu transformemos la maldición en bendición. Es el poder de Dios actuando. Es el poder del Espíritu Santo para que sean libres los oprimidos, se vayan fuera los demonios, para que sean sanos los enfermos. Todo eso se logra a través de Cristo en nosotros. Pero Él les da una promesa. La promesa del Espíritu. Antes de Él irse, fíjense, en el 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibirlo. Oye, escucha mi hermano, en el mundo no hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en sus hijos, está en su simiente. Amén. No está en el mundo. El Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y en vosotros. Aleluya. ¿Y por qué el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Por qué Él mora con nosotros y en nosotros? Porque nosotros hemos sido nacidos de Cristo y somos ahora la simiente de Dios. Aleluya. Es tremendo, ¿no? Amén. Porque Dios nos transformó en simiente de Él. Gracias. Él le dio promesa a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente. Y nosotros hemos recibido la vida de Cristo en nosotros, hechos hijos de Dios por medio de Cristo. Ahora, déjame leerte algo. Cristo en nosotros puede cambiar cadenas en libertad, miseria en abundancia y muerte en vida. De manera que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, redimidos por Dios y devueltos a la autoridad y dominio terrenal para manifestar el poder de Dios, honrando y glorificando así su nombre. Estamos sentados junto con Jesús en lugares celestiales. Amén. Eso es lo que hace Cristo en ti. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en ti. Déjame llevarte al libro de Apocalipsis. Al capítulo 19. Sé que el tiempo ha avanzado y no pretendo extenderme más, así que déjame llevarte al libro de Apocalipsis. Vamos a ir al verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Interesante, ¿no?
Dice, oí la voz de una gran multitud. La promesa a Abraham fue, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y él estaba oyendo la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. Quiero que vayas a avanzar un poquito más. Vamos al 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sabes qué es lo que estaban reteniendo estos? Estaban reteniendo el testimonio de Jesús. ¿Tú estás reteniendo el testimonio de Jesús? Yo estoy reteniendo el testimonio de Jesús. Yo estoy reteniendo el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es el espíritu de la promesa que te dije recién. Os rogaré al Padre que envíe otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, ni ve, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y en vosotros. Dice la palabra de Dios, y el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos. Amén. Hijos. Aleluya. Entonces, ¿de qué manera vamos a nosotros dar testimonio fiel de Jesucristo? ¿Cómo vamos a retener el testimonio de Jesucristo si el Espíritu Santo no está en nosotros? Es necesario que el Espíritu de Dios esté en nosotros, porque es el Espíritu Santo el que da testimonio, para honrar a Dios. Ahora, te dije, tú estás del otro lado haciéndote entonces esta pregunta de ¿por qué razón los creyentes no están viviendo una vida de gloria y de victoria en Jesucristo? Allí, en Génesis, esto se mueve entre el principio y el final, ¿no? En el libro de Génesis, en el capítulo 4 del libro de Génesis, en el verso 7, dice, voy a leer el 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Sabes? Hay otras versiones que son mucho más claras en esto. Y lo que le dice Dios es, el pecado te codicia, pero tú debes enseñorearte sobre él. Eso dice la Biblia de las Américas. La Nueva Versión Internacional dice, está como fiera para atraparte. La Biblia Nácar Colunga dice, siente apego por ti. El pecado siente apego por ti. La versión Valera Purificada dice, el pecado te desea, mas tú debes enseñorearte sobre él. ¿Sabes qué sucede a un cristiano cuando no se enseñorea del pecado? El pecado se enseñorea de él.
Tú querías la respuesta. ¿Cuál es la razón por la que los creyentes hoy no pueden ver victoria? ¿Cuál es la razón por la que la miseria se instala como una semilla en sus vidas para dar frutos de muerte y destrucción? ¿Cuál es la razón por la que el enemigo los sigue engañando y viene para matar, hurtar y destruir, y logra matar, hurtar y destruir dentro de las mismas iglesias, dentro de los mismos creyentes? Porque ellos han abrazado el pecado, han abierto una puerta, han dejado que el enemigo entre. El pecado está a la puerta. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta y él busca enseñorearse de ti. Él está como fiera para atraparte, mas tú debes enseñorearte sobre él. Si un cristiano, si un creyente que ha recibido a Cristo, que ha recibido la vida de Cristo, no es capaz de enseñorearse sobre el pecado, no puede vivir una vida de victoria. El enemigo lo utilizará. Será la base argumental del enemigo para dañarle, para afectarle. Tú sabes de ese texto que dice que Él viene para restituir lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Todas estas cosas, el enemigo va a venir para destruir tu vida. Él va a venir a comer de donde pueda comer de ti. Y Jesucristo, Él vino para deshacer las obras del maligno. Amén, gloria a Dios. Pero tú tienes que reconocer tu identidad. Reconocer la vida de Cristo en ti. Hoy el pueblo cristiano ha dejado su lugar de autoridad y dominio. El enemigo intentará siempre engañarte, llevándote a una posición pasiva, conformista, oculta tras una imagen de prudencia y mansedumbre que no es otra cosa que cobardía y negligencia espiritual. Tenemos la responsabilidad de ejercer autoridad en la tierra según los méritos de Jesucristo para manifestar el reino de Dios a los hombres. No en vano oramos, venga tu reino, al rezar el Padre Nuestro. Debemos dejar atrás nuestra identidad de pecado y recibir la identidad divina para así honrar a Dios. Amén. Mientras tú conserves tu identidad de hombre, tu identidad de obras muertas, tu identidad de pecado, la identidad de Cristo no puede manifestarse en tu vida. Pablo dice, hasta que se forme en vosotros Jesucristo. Nosotros necesitamos que Cristo se forme en nosotros. Por eso debemos proceder. Mira, la forma de ejercer autoridad es sabiendo quién es el que te puso. Amén. Sabes que cuando Dios creó al hombre, lo puso para dominar la tierra. Lo puso al control de la tierra. Le dio autoridad y dominio sobre la tierra. Autoridad y dominio que el hombre delegó a Satanás por el pecado. Por eso la Biblia dice el príncipe, y habla de Satanás como el príncipe de este mundo. Porque en el momento en el que el hombre pecó, el pecado trajo muerte, trajo pobreza y trajo enfermedad a su vida. Que son la base funcional de Satanás, que vino para matar, para hurtar y destruir. Así que lo que sucede es que el hombre se puso bajo el dominio de Satanás. Eso es lo que sucedió. El hombre se posicionó a sí mismo, tomó la decisión de ponerse debajo de Satanás. Eso es lo que sucedió. Pero entonces vino Cristo Aleluya. para deshacer las obras del diablo. Él vino para deshacer lo que la serpiente hizo. Tú le herirás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar y él te herirá. Así habla de la simiente. Cuando la palabra de Dios viene, cuando Dios le habla a Adán y a Eva y le habla a la serpiente, le dice, tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. Hablando de la simiente. Amén. Hablando de la simiente.
Y fue la sangre que salió de los pies de Cristo lo que hirió a la serpiente en la cabeza. Pero ese es otro mensaje. Vamos a terminar. Quiero que vayas al libro de Apocalipsis nuevamente. Al capítulo 5. Y con esto terminamos. Con esto finalizamos. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y toda lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese es el lugar que Cristo te ha dado. Pero hay muchos cristianos que no quieren tomar la responsabilidad de ocupar el lugar que Dios ha establecido para ellos en Cristo. Somos hijos de Dios, hechos reyes y sacerdotes. ¿Sabes? Durante muchos años de mi infancia, a fines de año, cada principio de año, el siervo y la sierva que están aquí imponían manos y nos bendecían. Y ellos declaraban sobre nosotros a reyes y sacerdotes para Jehová, reyes y sacerdotes para Jehová. Ellos declaraban la bendición. Ellos declaraban: el mal no te tocará. El mal no te tocará. Tú serás bendito. Tú serás bendito de Jehová. Tú serás rey y sacerdote por medio de Cristo. Oh. No es en vano. No es en vano. Si tú tienes hijos pequeños, es el momento de que comiences a bendecir sus vidas. Amén, aleluya. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Cristo con su sangre nos redimió para Dios. Nos redimió para Dios. ¿Para quién somos? Para Dios. ¿Para quién vivimos? Para Dios. ¿Para qué existimos? Para Dios. De todo linaje y toda lengua y pueblo y nación. Esto no es para Israel nomás, no. Esto es para todo linaje, lengua y nación. Esto es para los que aman a Dios. Esto es para los que creen. Y nos has hecho. Gloria a Dios. Momento, pero ¿no estábamos hechos ya? No. Ese murió. Y Cristo nos hizo de nuevo. Amén. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Ahora entiendes el propósito. Como empieza Gálatas, como empieza el verso 13. Para que en Cristo Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Verso 13, Cristo nos redimió. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Nos redimió. ¿Sabes qué es lo que hizo Él? Él te puso a reinar de nuevo. Él te puso a liderar de nuevo. Él te puso a gobernar de nuevo. Pero hay muchos creyentes que no quieren ocupar el lugar que Dios les ha dado. No quieren tomar la autoridad. No quieren enfrentarse al diablo. El enemigo lo único que quiere es que tú tomes una actitud pasiva. Que tú te sientes en la silla a ver cómo Él destruye las almas. Lo que el diablo quiere es verte enfermo. Es verte pobre. Es verte muerto. Y tú estás sentado en una silla y no ocupas el lugar que Dios te ha dado. Él te dice: tú eres mi hijo, ocupa tu lugar, gobierna y reina. Yo te redimí, te he dado otra vez el lugar que cuando creé a Adán le había dado al hombre, para que reinara, para que dominara sobre la tierra. Y tú no le plantas cara al enemigo. Y tú no le plantas cara al diablo. Y no le plantas cara a la enfermedad. ¿Sabes? Ellos le han vencido por el nombre de Jesucristo, por la sangre y por la palabra de su testimonio. ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? Vuelve a escuchar el mensaje. El Espíritu, la promesa del Espíritu.
Ese es el testimonio. No hay otro testimonio, mi hermano. Mira, tú tienes la sangre de Cristo. Oh. ¿Sabes qué dice este Apocalipsis 19? Que Él estaba vestido de ropas como teñidas de sangre. Y en esa ropa decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la sangre de Cristo la que espanta las tinieblas. Es la sangre de Cristo. El enemigo viene y se para frente a ti para destruirte. Viene la enfermedad y se para frente a ti para matarte. Viene a ti la pobreza, viene a ti la miseria, para que todo te salga mal, los negocios no te funcionen, para que tú no puedas vivir cómodamente, para que no seas feliz, para que seas un miserable. Así el enemigo busca destruir tu vida y se para delante de ti. Y entonces tú tienes que decir, ¿no te das cuenta, diablo, que tengo la sangre de Cristo sobre mí? ¿No te das cuenta que el Espíritu de Dios testifica en mi vida? ¿No te das cuenta que Dios me ha puesto para gobernarte, para pisarte la cabeza y hollarte todos los días de mi vida? ¿No te das cuenta que el nombre que es sobre todo nombre me ha sido dado y yo lo he tomado para vencerte todos los días de mi vida? Amigo, hermano, creyente, tienes que ocupar el lugar que Dios te ha devuelto. Tienes la obligación y responsabilidad. No, pero yo no quiero tener esas luchas otra vez. Yo no quiero tener esas guerras espirituales otra vez. Entonces no puedes pedir más que fracaso, destrucción y muerte. Todos los mártires manifestaron la gloria de Dios. Todos ellos. Pedro, Juan, Pablo, todos. Esteban. Todos manifestaron la gloria de Dios. Y todos vivieron luchas. Y todos tuvieron aflicción. Y todos tomaron la muerte. Ellos siguieron a Cristo hasta la muerte. Bebieron de su copa. Cristo les dijo, yo lo enseñé. Él les dijo, no podéis seguirme ahora. No podéis seguirme ahora. No es el momento. Ellos querían ir con Él. Él les dijo, no. Este no es el momento. En este momento yo beberé esta copa. Yo beberé esta copa para hacerlos aptos, para que el Espíritu Santo los llene. Y entonces ustedes también van a ser aptos. Ahora ya no estarán alcanzados por la ley. Ahora la promesa del Espíritu estará sobre ustedes. Y la gracia, y la gracia, y la gracia estará en sus vidas. Y entonces podrán beber la copa, pero dando la gloria a Dios. Pero dando la gloria a Dios para establecer su reino aquí en la tierra. Para echar fuera a los demonios. Para sanar a los enfermos. Para derrotar al enemigo. El diablo teme la sangre de Cristo. No permitas que Él se enseñoree de tu vida. Mira, el pecado está a la puerta, le dijo Dios a Caín. Y te codicia y te desea. Él está como fiera para atraparte. Pero tú debes enseñorearte sobre Él. Tú debes ponerte por encima de Él. Ahora puedes, mi hermano. Cristo lo logró para ti. Ahora puedes enseñorearte sobre Él para manifestar la vida de Cristo. La vida de Cristo es una vida de poder, de autoridad, es una vida de gloria, es una vida de victoria, es una vida de justicia, de santidad. Un mensaje para la iglesia. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Ahora tienes el fundamento. Ahora tienes el fundamento. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Cuando el enemigo vuelva, que no se encuentre con una víctima. Que cuando el enemigo vuelva se encuentre con un soldado preparado para el combate.
que cuando el enemigo vuelva se encuentre con un rey y sacerdote del Dios vivo. Amén. Que cuando el enemigo venga se encuentre con el poder de Dios, se encuentre con el Espíritu Santo. La vida de Gabriel no puede bendecirte, pero la vida de Jesucristo en Gabriel, esa vida puede transformarte, esa vida puede cambiarte, esa vida puede determinar el éxito para tu vida. Toma tu lugar. Deja la irresponsabilidad y la negligencia espiritual. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Que Dios te bendiga ricamente.